amanecer del tiempo, cuando la tierra tomaba forma, nacieron los volcanes. Los volcanes de Nicaragua no son montes dormidos. El penacho de vapor que los corona es el único indicio de su actividad interior. Los que habitan al pie de los volcanes olvidan que los esbeltos conos que adornan el paisaje y se reflejan en los lagos representan un peligro. Es tan fácil no ver lo que está cerca. La furia que en repetidas ocasiones se ha desbordado dejando cicatrices en la tierra pasa desapercibida. El hombre olvida fácilmente el infortunio. Si me dices qué es la muerte, te diré lo que es la vida, dijo un sabio. Y así la vida sigue despreocupada al pie del volcán, al pie del peligro, sin sospechar que en sus entrañas impenetrables se forjan conflictos irreversibles, se acumulan fuerzas destructoras. Destrucción y desolación. Más de 10.000 muertos, 20.000 heridos, familias separadas, incomunicadas, sin techo, sin tener dónde ir. Las fuerzas incontenibles de la naturaleza arrasaron la ciudad, sembraron dolor y el caos. Los daños materiales se cuentan en cifras. Las pérdidas personales son irreparables.
La reconstrucción es lenta y costosa. Un reto para los sobrevivientes. En el esfuerzo por reconstruir la ciudad, se da prioridad a los hospitales. La salud de la población es la primera preocupación del gobierno y, paralelamente, se implementan programas de salud en todo el país, como lo explica el señor ministro de Salud, ingeniero Adán Cajina. Los problemas de salud deben solucionarse considerando dos elementos básicos. Primero, el deseo de las comunidades y de sus líderes para identificar sus necesidades de salud y buscar en forma organizada el mejoramiento del medio ambiente en el aspecto humano y físico, con el objeto de lograr una mejor calidad de vida. El segundo elemento corresponde a la participación del Estado a través de todas sus instituciones para otorgar servicios a los grupos más vulnerables, identificados principalmente en los niños menores de 5 años y en las madres gestantes. Y la pareja debe recibir la información, educación y servicios que le permitan ejercer el derecho humano de la paternidad consciente y responsable para asegurar el futuro de los hijos de Nicaragua. No todas las catástrofes están fuera de nuestro control. El hombre puede destruirse a sí mismo. La sociedad puede causarse daños que para muchos serán irreparables. En estos momentos, estamos al pie de otro volcán, uno que no se ve, el de la irresponsabilidad. En su interior trabajan fuerzas que van minando lo más valioso que tiene un país, la familia. La Asociación Demográfica Nicaragüense ya ha dado la voz de alarma. La explosión poblacional será inevitable si no se toman medidas para detenerla. Por medio de campañas educativas que incluyen planificación familiar, quiere que las personas tomen conciencia de que la reproducción irresponsable hace el hijo de nadie. El doctor Emilio Bandes, director de la Asociación Demográfica Nicaragüense, dice que la meta de la planificación familiar es lograr individuos de calidad y evitar que el hacinamiento y su secuela de problemas produzcan individuos que vayan a ocupar reformatorios, a llenar cárceles, que sean una carga social para el país. Porque estoy tras de estas rejas, óyeme bien, óyeme bien. Un momento de placer, una vida arruinada. Ser biológicamente capaz de reproducirse no implica madurez sexual. Habla el doctor Emilio Bandes. Ya se están dando en las aulas la educación sexual. Todo este conjunto educacional tiene que repercutir a la larga en una paternidad responsable, en ciudadanos más responsables y como consecuencia en familias más estables, en hogares más llevaderos y sobre todo el abandono de niños por padres irresponsables que, queriendo demostrar su machismo, van con una u otra mujer tratando de demostrar que el embarazarlas significa que ellos son más hombres. Y desde luego es todo lo contrario. Bueno, yo tengo 17 años, pues, y a veces espero un niño, ¿eh? Como porque está aquí, que se casó, no pudo mantener a la mujer, la tuvo que dejar porque no había centavos donde mantenerla. Que es una gran responsabilidad ya eso, tener pues un niño. Ahora yo soy una mujer que yo me gano la vida para mis 4 hijos, ¿verdad? Para poderles dar de comer tengo que ir a lavar a Tizcapa. Me voy a Tizcapa todo el día. Ya vengo a entregar mi ropa para darles de comer a mis hijos. Otras buscamos cómo echar tortilla para darle comer a sus hijos y tener sus centavos. Otras hacen sopa
mandan a vender a sus hijos. Ya tienen sus centavos y tienen el alimento de sus hijos. Procurar el alimento de los hijos es una preocupación natural. El hambre y la sed física se pueden satisfacer, pero el hambre de cariño del indeseado no se satisface nunca. Donde falta el padre, o donde es un ser casi desconocido, no existe ese vínculo de protección y afecto que se llama amor paternal, amor filial. No habrá una sonrisa para el que regresa triunfante de la escuela, consuelo para el que tiene una pena, para el que ha reñido con un amigo. La Asociación Demográfica Nicaragüense está íntimamente relacionada con el programa de planificación familiar del Ministerio de Salud Pública y tiene un programa de paternidad responsable, planificación familiar y demostraciones sobre los diferentes métodos anticonceptivos y su modo de empleo. Y yo le voy a hacer la demostración cómo es que el médico lo pone. Todo esto es un medio valioso para la educación, para la salud. Esta lámina nos muestra que en el caso de que no haya un embarazo, es la menstruación. La conducta sexual refleja los valores de una sociedad. Preparando ese óvulo o haciéndolo perfecto, pues para... Su marido sabe perfectamente bien que usted va a venir a cambiar de anticonceptivo. Sí, Y que le vamos a poner un aparatito en lugar de seguirle dando la... La necesidad de planificar la familia se refleja en los diferentes aspectos de la vida diaria. El crecimiento desproporcionado de la población nos va a traer a nosotros problemas de desempleo, de escasez de aulas en la parte educacional. El crecimiento poblacional tiene que ir en proporción paralela al crecimiento económico del país en sí. Nosotros, motivando a la gente, motivando a las parejas, es que vamos a hacer que ellos visiten esos centros de planificación familiar. Ya está adentro, está completamente en su lugar. No creo que le haya dolido mucho, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a la campaña educativa sobre planificación familiar, es alentador ver que muchas personas ya siguen los diferentes métodos que se ofrecen para regular la fecundidad. Las personas en edad reproductiva tienen que saber que de la actitud que tomen hacia la paternidad responsable dependerá el futuro de sus hijos. Me pareciera a mí que con 2 niños quedaríamos ya tranquilos pues para ver si logramos darle un aprendizaje regular a los hijos. Ya que uno pues no logró hacer algo en la vida, me parece a mí hay que empujar al niño que se pueda y dar una buena escuela a un niño y a ver si uno sean algo en el futuro, ya que el padre no lo fue. Tengo 8 años de estar planificando porque ya mi familia está muy grande y no nos alcanza el dinero para poder mantener a nuestros hijos y darle una buena educación. Y el interés de nosotros es que estudien y lleguen a prepararse bien. Y vamos a tener que dar ese oficio porque pues resulta muy... no da nada, pues, ¿entiendes? Y vamos a tener que buscar otro para buscar cómo estudiar también, porque si seguimos así no vamos a hacer nada nunca. Todo niño necesita un apoyo, no solo moral, no solo afectuoso, sino también un apoyo económico. De manera que en mi concepto, la planificación familiar es una obligación humana. El hombre y el volcán, protagonistas de un mismo drama, el drama de la vida. En el caso del hombre, sin embargo, el desenlace lo decide él. No encojamos los hombros ante la realidad. Podemos detener el peligro que representa tener hijos al azar. El problema no es que seamos muchos o pocos nicaragüenses. Se trata
de que seamos buenos nicaragüenses. A pesar de todos los esfuerzos realizados, aún nos falta mucho por hacer, por lo cual, en el actual gobierno del excelentísimo señor Presidente de la República, General de División, don Anastasio Somoza Debayle, todas las instituciones del Estado están coordinando sus esfuerzos para lograr un mayor impacto en el campo de la salud y darle oportunidad a la población para obtener una familia sana, dinámica y segura de su propio porvenir.